Muchas gracias por la invitación y sí, qué rico por dos razones, que seamos las mujeres las que cada día nos estemos proyectando más a la comunidad para que se reconozca finalmente este rol que nosotros también tenemos y hablar un poquito también de esta comunidad indígena porque estoy casi segura que muchas personas desconocemos la realidad de ellos y entonces qué bueno que compartamos como la experiencia a partir de un proyecto cofinanciado por la Gobernación de Antioquia, se llama el fortalecimiento a la gobernabilidad, usos y costumbres de la comunidad indígena de Juncará. Juncará está ubicada en la vereda El Olvido. Qué bueno entonces que nos cuentes un poco sobre el objetivo o el propósito de este proyecto. Bueno, el proyecto tenía un objetivo principal y es la formulación del plan de vida y también un diagnóstico situacional de cómo están viviendo los indígenas y este plan de vida se asimila o se asemeja mucho a lo que es un plan de desarrollo en una administración municipal. Entonces allí se van a plasmar esas necesidades, algunas estrategias, metodologías y proyectos para su efectiva intervención. Ese era como el grueso del proyecto. Pero aparte de eso, como lo mencionaba ahorita, también es de alguna manera fomentar esos usos y costumbres propias que identifican a una comunidad indígena y que muchas veces, por muchos factores, estas costumbres o esta identidad se va perdiendo y es lo que debemos de procurar como institucionalidad a no dejarlas perder y es también compromiso de ellos a que se sientan orgullosos de ser indígenas. ¿Qué balance o qué resultados o anécdotas tal vez deja este reconocimiento? En la primera visita que hicimos, porque nos fuimos primero en una semana nos fuimos 3 días, luego otros 3 días a la próxima semana y en esta ocasión nos acompañó el filólogo, un filólogo hispánico y la invitación surge porque nos dimos cuenta de algunas situaciones allí que se presentaban con el dialecto, que también es una particularidad de nuestra comunidad, aún conservan el dialecto. Y ellos decían, es que queremos que alguien que sepa nos ayude a formar como una cartilla, una estrategia para luego empezar a enseñarles también a los niños este dialecto que más o menos se lo empiezan a enseñar cuando los niños tienen 8 a 10 años. Anécdotas muchísimas, muchísimas, como quedarnos sin bañar 3 días. Mentiras. De pronto ahí ayudando un poquito a Julie, son las necesidades que tienen los indígenas en cuanto a tener un baño, una unidad sanitaria pues que cumpla pues o que satisfaga las necesidades que ellos tienen, porque de verdad pues vivir en un filo o en un morro, en una montaña donde hay que bajar mucho para llegar a donde hay agua para bañarse, para cargar el agua en timbos, para poder hacer de comer, es algo pues que es de mucha necesidad y que no satisface pues como mucho todas esas cosas que necesitan ellos, y que es eso lo que va a quedar justamente en ese plan de vida, ¿cierto? Claro que sí. Ahorita lo colocaba pues como chiste, pero sí, parte de una necesidad grande que ellos tienen y es el acceso al agua. Hay que caminar realmente, no es mentiras, entre 20 minutos, bajar, eso es una lomita, allá es donde está el nacimiento es del tamaño de esta mesita y de ahí deben de lavar, deben de recoger el agua para cocinar, bañarse. Entonces, el acceso al agua sí fue como la problemática más sentida y que a partir de ahí alcanzamos a vivir un montón de vivencias. Entonces, y lo que dice él, lo del baño, fue un poquito duro para nosotros, que estamos como acostumbrados a la unidad sanitaria, pero yo pienso que para ellos también ya es muy común. Entonces nos tocó como el gato, hacer el hoyito y tapar. Bueno, entonces a esta comunidad, este proyecto como tal, ya conocen las necesidades, esa caracterización, con la realización de este acompañamiento de ustedes y de los expertos en diferentes temas, ¿en qué los va a beneficiar o qué viene ahora para esta comunidad? Bueno, eso está plasmado en el plan de desarrollo de nuestro alcalde, nuestra administración, y uno de los objetivos es lograr
que la comunidad tenga el reconocimiento del Ministerio del Interior, que sea reconocido como un resguardo. Recordemos entonces que nuestra comunidad está reconocida es a través de un cabildo. Este cabildo tiene una vigencia de 4 años, tiene una gobernadora, tiene una secretaria, tiene fiscal, o sea, está organizada su mesa directiva, y cuentan también, que es muy importante darlo a conocer a las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos, es que tienen una guardia indígena. Esta guardia indígena, no hace mucho, creo que fue el año pasado, que se les dio una dotación desde la gobernación, unos uniformes, unos chalecos, y ellos deben de andar siempre con su bastón de mando. Nos comentaban en esta oportunidad de compartir vivencias, de que muchas veces los jacumas, como así nos dicen, o blancos, nos reíamos de ellos porque andaban con un palo. Pero cuando ya estuvimos allí, vimos la importancia y toda la reverencia que se le hace a ese bastón, que no es solo un palo, ese palo es de macana, no recuerdo. Sí, es macana. Es macana, deben de ser tallados, o sea, los deben de decorar, tienen también pues como una simbología que ellos la entienden, y para ellos, entonces no validan un arma, sino ese bastón, el que da el reconocimiento respeto, pues, que le tienen de a él autoridad. Y el que lo carga es autoridad, ¿cierto? Y vimos también cómo tienen una estructura de gobernanza y gobernabilidad propia. De pronto no está muy bien organizada, muy bien definida, que también eso es como uno de los resultados o de los hallazgos que allí vimos, y es que falta un poquito centrar más esta gobernabilidad, darle más como un proceso de asentamiento donde todos puedan conocer la norma, donde esté registrada cuáles son esas faltas, tener un cepo, y también el cepo es una especie de calabozo que nosotros llamamos acá como calabozo, y es para las personas que cometan faltas ser llevados a ese cepo. Y finalmente, entonces, ¿quién ejerce allá ese mando? La gobernadora y el guardia mayor, que les dan como la pena o el castigo, dependiendo como a la falta. Entonces, a partir de ahí, te contaba esto, a partir como de todas estas cosas que identificamos, ya entramos nosotros, o el propósito mejor que se está buscando, es que ellos alcancen a ser reconocidos como un resguardo. Y estos son pasos, no sé si decirle gigantes, porque el trayecto es muy largo, pero yo sé que esto tiene una gran significación, y es que a partir de que ya tengamos también entonces este plan de vida, se van a poder hacer otras gestiones, como la gestión de tierra, como la gestión de ese reconocimiento que ellos buscan, para poder que se les lleguen estas ayudas que son propias para las comunidades indígenas, que en el municipio no llegan, por ellos no ser resguardo, sino asentamiento. Uno de pronto de las costumbres, o lo que encontramos más fortalecido en esta comunidad indígena, es su lengua, y allá se hizo un trabajo bien interesante con el filólogo David Arboleda. Qué bueno que hablemos un poquito, que usted, Julie, le cuente a la comunidad un poquito de cuál fue ese trabajo que se hizo con David, qué fue lo que se buscó con él. Bueno, ellos tienen su dialecto embera chamí, y el embera chamí tiene una particularidad, y es que recoge como muchos vocablos, tanto español como de otras culturas, ¿cierto? De otros indígenas. Y había incluso palabras que uno decía como que, ay, esa sí la entendí, ¿cierto? Y ellos decían emberañol, el emberañol son palabras como ahí entre español y embera, pero entonces también ellos decían que era una particularidad, y que pesar que no nos pueda acompañar Pablo, que también es un profesional con mucha experiencia en varias comunidades indígenas, y él daba también como una explicación, y es precisamente porque como ellos, los embera sobre todo, no tienen como un lugar para establecerse en solito, sino que ellos han andado toda Colombia, y sobre todo las laderas o los caudales de ríos, ellos
del Chocó, de Cauca. Entonces ahí es donde observábamos como esta disfunción, digámoslo así, en el dialecto, porque entonces habían, inclusive entre ellos mismos, les decíamos que nos dijeran una palabra y uno nos decía una y la otra persona nos decía otra. En la primera visita encontramos eso. Luego entonces involucramos al filólogo de acá del municipio y entonces él también quiso hacerse partícipe, sumarse entonces al proyecto y fue a la siguiente semana. Y allí entonces ellos estaban felices, ellos estaban súper contentos porque de alguna manera él también tenía conocimiento del lenguaje y cómo podían articular entonces algunas palabras en un solo vocablo para que no, de pronto evitar esa confusión de cómo se dice perro por decir algo, y sino que exista un solo vocablo para ello. Y ese es como uno de los propósitos, ahí va a quedar plasmado como uno de los proyectos, y él inclusive también se comprometió que cuando ellos vinieran acá un fin de semana lo buscaran, que fueran a la biblioteca para ir construyendo esta cartilla que les va a permitir también ser una herramienta, ya que el aprendizaje de los indígenas se da básicamente de transmisión del adulto al niño. Entonces, precisamente para fortalecer o fomentar esta cultura y que no se pierda el dialecto. Esta tierra es habitada por una familia, un esposo se llamaba Horacio Cértiga, una señora que se llamaba Julia, que hace apenas como 2 meses fallece. Ellos llegan con sus 6 hijos, todos pequeñitos, se establecen, compran el terreno y tienen escritura pública, y son como 2.000 hectáreas, si no estoy mal. Y ellos llegan a vivir allí, cultivan el café, los niños desde muy pequeños a trabajar, niñas y niños, personas muy trabajadoras, cultivan café. Y el señor muere. El señor muere a finales del 70, principios del 80. Ya están grandecitos, son 3 mujeres, 3 hombres. Ya estaban grandecitos estos hijos, que ya ninguno tampoco vive en estos momentos. Y cuando ellos ya crecen, empiezan a vender las tierras. Ahí es donde está la primera dificultad. Que no venden con escritura, sino con... No vendieron con escritura, sino con papel de compra-venta. Y no solamente les vendieron a indígenas, sino que también le vendieron a jacumas o a blancos o a no indígenas. Listo. Entonces ellos empiezan a vender sin desglosar, solamente con un papel de títulos. Y uno de los grandes, la segunda gran familia que llega allí es la familia de don Antonio Gutiérrez, que es precisamente el abuelo de la actual gobernadora que está hoy en día y que lleva más o menos 13 años en este gobierno. Entonces el señor llega, el señor tenía tenía 16 hijos, y llegó allí, él ya había tenido 2 esposas, llegó allí con una de sus esposas y con sus 16 hijos, ¿cierto? Que una de esas hijas es doña Elvira, la mamá de la gobernadora, y que le celebramos los 75 años en esta ocasión que fuimos a hacer la intervención, entonces pudimos celebrarlos. Entonces, como les estaba mencionando, esta otra gran familia, que ya vimos que era muy numerosa, también se radica allí, compran tierras y ya empiezan entonces a trabajar las tierras, son jornaleros, pero también empiezan a ver que allí no hay como un medio para sostenerse, y se desplazan hacia Segovia y hacia Remedios. O sea que muchas de las familias que están ahora radicadas en Segovia y Remedios realmente tienen como algo que ver con esta comunidad, porque fue donde acá llegaron en sus inicios. Entonces esta familia se va, pero se quedaron algunos otros, y eso hace que sea una comunidad muy pequeña. Realmente habitan 10 familias más o menos y 24 personas por todos. Y también hicimos una cartografía donde más o menos son como 8 o 7 casas construidas. Las estructuras de las casas son en tablas, pisos de concreto, techos de zinc, y casi todas responden como a la misma forma, con tres habitaciones, ¿cierto? Entonces,
esto pues como en relación a lo que allí alcanzábamos a percibir, a conocer de ellos, y que hoy día entonces esta comunidad realmente es muy pequeña. Pensar en tener una escuela creo que tampoco sería posible, porque también observamos, o uno de los hallazgos es que casi no hay población infantil. En estos momentos hay una niña de 4 meses, dos niñas en rango de 5 años y otras dos niñas de 8 y 9 años, y dos jóvenes, uno de 11 y otro de 13. Entonces pensarlo como una escuela es un poquito ambicioso, ¿cierto? Y sobre todo porque ellos también nos plasmaban una necesidad, y estoy convencida de que es necesario, y es que qué bueno que la escuela de ellos no fuera de educación convencional, sino que también tenga sus raíces en la propia cultura de ellos, porque esto va a permitir que se esté fortaleciendo o fomentando la cultura de ellos, porque al ser convencional, finalmente, ¿qué se está haciendo? Estamos transmitiendo todas nuestras costumbres, ya que la escuela es este espacio que permite esa transmisión de saberes, pero de acuerdo también a los contextos. Entonces ahí ya vemos que va a haber ahí un desequilibrio, digámoslo así. Pero también es soñador pensarlo de esa manera, que allí se pueda construir esa escuela, y pensarlo también que se convierta entonces en resguardo por la situación que hay, hasta que no se solucione esta situación o esta problemática que hay allí con los territorios, que ya la solución no somos nosotros las que entraríamos a decirlas, deben de ser ellos como comunidad. Por eso ahorita decía, no solamente depende de voluntades políticas, sino entonces que ellos allí digan, bueno, ¿cómo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a devolver la plata a los blancos? ¿Vamos a hacer una posesión o una reclamación de tierras? Pues no sabría. Es mirar entonces hasta qué punto sí sería viable entonces darle solución como a todas estas dificultades que tienen con el territorio respecto a tierra, para poder seguir avanzando. Pero como les digo, eso es una situación que solo ellos pues deben de manejarla. ¿Cuáles son de pronto esas características específicas que deban cumplir ellos para que puedan ser reconocidos como resguardo? Bueno, como resguardo no hay un número, no hay un número, ay, es que tienen que ser más de 100, ¿cierto? No. Yo le decía a doña Belarmina precisamente que estuviera un poquito tranquila, porque ella también asustada, es que no, mire, dentro del censo o dentro de este diagnóstico, por favor, tengan en cuenta a mi otra familia que está en otros municipios. Yo le era clara al decirle que lo importante era que contáramos con las personas que en este momento hacen parte de Juncará. Las personas de Juncará en estos momentos son 10 familias, 24 personas aproximadamente. Deben tener registro del CISBEN acá. Solamente encontramos que una persona no estaba en el CISBEN, y también conocemos la explicación, es que es por motivo de pandemia le tocó viajar a Medellín. De resto todos están censados, todos son beneficiados de los diferentes programas institucionales, que eso también es una muy buena noticia: aseguramiento, programa de adulto mayor, Sismaná, de los programas que ofrece el hospital y que ellos quieran participar, son beneficiados. Entonces, uno de esos requisitos, entonces, ser del CISBEN, el territorio debe de ser que no tenga este tipo de situaciones. Generalmente pues se pide que el territorio no sea privado, sino que sea del municipio. Entonces ahí, como vemos, ya hay pues como mirar dónde se ubicarían para hacer resguardo, que tengan un cabildo organizado, que tengan el tema de gobernanza y gobernabilidad, que ahorita también lo mencionaba, lo tengan bien establecido. Creo que también en ello se debe de organizar, ellos también deben de trabajar, ese es uno de los fuertes que ellos le deben de empezar a encaminar. El cepo, que hablen su dialecto, eso también es muy importante. No, creo que ellos cumplen con muchos requisitos, las ganas, la gestión, pero sí, como te digo, todavía
hay mucho en qué trabajar y avanzar. Una de las cosas que nos encontramos allí es la mezcla de las razas entre cajumas e indígenas. Pues vimos varias parejas que convivían y que unos son hombres o mujeres cajuma y ellas mujeres o hombres indígenas. ¿Esto afecta a las costumbres? Total, total. Esta fue también una de las situaciones o los hallazgos que allí tuvimos. Y precisamente antes de ellos casarse, digamos así, o convivir, deben de tener una autorización por la gobernadora. Inclusive en varios encuentros que ha tenido la gobernadora, porque ellos también tienen toda una organización, ellos también asisten a sus propias conferencias, a sus propias organizaciones, se hace mucho énfasis en eso. Por favor, indígenas con indígenas. ¿Por qué? Para que tratemos de conservar nuestra raza y conservar estas costumbres. A veces, sobre todo en el hombre, presenta muchas resistencias a aprender el dialecto o a acomodarse a muchas de estas costumbres. Entonces ahí es donde uno podría pensar que sí puede ser en algún momento representar, sí puede representar una barrera precisamente para esa continuidad de costumbres. Quiero tomar un tema y que no suene a discriminación, y es que de pronto uno siempre ha dicho, es que el indígena es machista. Y precisamente en un taller que allí se realizó, yo les decía, no es el indígena. O sea, el machismo lo vemos en cajuma y lo vemos en indígena. Que de pronto un poco más arraigado, no sé, ya nos tocará también hacer un estudio en ello. Pero asimismo, como la mujer blanca convalida estas conductas machistas e incide también en ellas, eso mismo también puede presentarse o ocurrir en la comunidad indígena. Juan, y usted me lleva a algo, y es que a veces somos muy dados a decir, es que en esa comunidad viven así, así, así. Las problemáticas de ellos no son ajenas a las que nosotros también vivimos, son las mismas problemáticas, pero si hay algo que es cierto, de pronto ese sistema de creencias sí es muy diferente. Por ejemplo, el dios de ellos es el Caragaví, los Jai. Ellos creen en el jaibanismo, pero ellos hacen por ejemplo, rituales. entendimos que aunque tiene un nombre diferente, ese es como el mismo Dios al que nosotros le adoramos, pues adoramos y le rezamos todas las noches. Sí, solo que cambia es como el nombre, el ¿cierto? nombre, así lo mismo que en nuestra religión, que Yahvé, que Jehová, ¿cierto? Podríamos pensar que es lo mismo. Ellos dicen que es ese ser superior que creó el cielo y la tierra. Creen en los Jai, que son unos espíritus malignos que invaden el cuerpo, y sobre todo a los cuerpos más indefensos como los niños o los adultos mayores. Y ellos creen que no todo se va a sanar con medicamento químico, sino que tienen también sus tomas, sus brebajes, sus rituales para ahuyentar estos espíritus, y tuvimos la oportunidad de estar en un ritual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, dime, de pronto el blanco o el jacuma no va a creer en una cosa de estas. Si él se enferma, si le da vómito y diarrea, lo primero que va a decir, llévenme al hospital, ustedes me van a dejar morir acá. Mientras que ellos van a decir, no, se debe de quedar acá, quietud, y tómese esto. Entonces, miren, solamente con ese ejemplo yo creo que ya van a empezar a haber un conflicto. Usted que no me deja salir al hospital, ¿cierto? cosas Ahí como empiezan los esa. problemas de Sí, convivencia. es un poquito complejo, pero vuelvo a lo mismo. Esas dificultades que se presentan allá son muy propias también de cualquier grupo. Julie, muchas gracias entonces por aceptar esta invitación y contarnos toda esta experiencia que tuvo en Juncara. Muchas gracias. Fue muy chévere. Muchas gracias a ustedes también por permitirme contarla. Claro que sí, Julie cada que viene nos trae noticias buenas, historias Es que ya no nos... con noticias buenas, Ajá. ¿cierto? Que siempre Hay que sea así. invitarla más seguido. Claro que sí.